Cordial saludo, mi nombre es Nancy Janet Mogollón Vera, aspirante a doctor en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi avance de investigación está denominado Teorización del contexto social y su incidencia en el rendimiento académico en estudiantes de básica primaria. Como primero analizaremos el problema. Se pretende traer a la discusión la importancia del entorno social y las teorías que algunos autores han plasmado respecto a la jerarquía del entorno social y el aprendizaje del niño. De esta manera, ya que no existe una única teoría del aprendizaje social, sino que a lo largo de los años se han ido configurando diferentes teorías que explican sus puntos más contundentes, contribuyendo así a la formación de pilares básicos sobre los que se asentarían las bases de las relaciones entre lo social y el aprendizaje. Entre estos autores podemos citar a Vygotsky, Bandura, Bonfenbren, Bertalanffy, entre otros. Cuando hablamos del entorno social se entiende por este como una representación de la diversidad de elementos que interactúan en el ambiente donde se desarrolla una persona y que inevitablemente tiene una influencia significativa en la conducta de los niños, modificando parte de sus costumbres, modos de vida e incluso la forma de aprender en las escuelas. Asimismo, es importante destacar que no podemos dejar de lado otros factores como el barrio, las personas que rodean a los estudiantes, sus amigos, los valores que le inculcan sus padres y otros elementos que influyen en el contexto del niño. Es por eso que es de gran importancia destacar el entorno social, ya que proporciona un espacio que puede ser que afecte el aprendizaje de los niños, es decir, si el ambiente es propicio, entonces los niños podrían desarrollar eficaz y eficientemente habilidades intelectuales. Si por el contrario el ambiente es desfavorable para el proceso de enseñanza, entonces el niño crecerá bajo condiciones adversas en la adquisición y desarrollo del intelecto. Todo esto influye en su desarrollo, en la manera como él adquiera su aprendizaje y se desarrolle en el contexto social. Por otro lado, el ámbito de la educación, el contexto social juega un papel importante, que en esta investigación analizaremos bajo una perspectiva metateórica y su influencia en el rendimiento académico. A todo esto se le suma que la comunidad donde habitan los estudiantes del Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís es una población con grandes limitaciones económicas. Si bien es cierto, cuenta con algunos servicios básicos, los estudiantes carecen de ayudas educativas en su hogar como el Internet, la tecnología y muchas veces la alimentación y la salud no es la óptima. Factores que serán analizados en el entorno de esta comunidad para entender la relación del rendimiento académico de estos niños con su entorno social. A ello se le suma la educación de los padres y la migración que últimamente ha ido agravando esta situación, que también tiene una notable influencia y donde juegan un papel importante los factores de índole familiar y social. También podemos observar en la población objeto de estudio los factores personales y biológicos que pueden identificarse como las conductas de los padres, las normas y las reglas de crianza que pueden desencadenar comportamientos y hábitos que pueden ser buenos o malos para el logro de los fines académicos de los estudiantes. De ahí surge la pregunta problematizadora. ¿El contexto o entorno social influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de básica primaria del Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís? Dentro de los objetivos que nos vamos a plantear en esta investigación está el objetivo general, que es generar un constructo teórico sobre la relación entre el entorno social y el rendimiento académico en estudiantes de básica primaria del Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís. Dentro de los objetivos específicos podemos mencionar develar las características del tejido social, microcomponentes y macroprocesos sociales del entorno. Conocer la percepción de los estudiantes de básica primaria acerca de su entorno social y la relación con su entorno escolar. Producir nociones teóricas que se acerquen a la realidad social y su relación con el rendimiento académico, desde los aspectos contextuales, culturales, familiares, de los estudiantes de básica primaria del Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís. La importancia del presente trabajo de investigación radica en que es necesario plantear una propuesta que a través de la metodología cualitativa con investigación etnográfica devele la relación entre dos categorías educativas,
el rendimiento académico y el entorno en el contexto social. Esto teniendo en cuenta que cuando en nuestra institución educativa nos enfrentamos a analizar los resultados de las evaluaciones o como las llamamos pruebas de calidad, detectamos que hay en cada grupo un número determinado de estudiantes que vienen obteniendo un rendimiento académicamente muy bajo. Analizando las causas que pueden provocarlo, llegamos a que son debidas en una u otra manera a la familia, a la sociedad, la parte biológica, entre otras, por lo que se hace interesante captar la atención sobre el contexto o el entorno social, ya que algunas veces, cuando puestos en juego los recursos de los que disponemos y revisando otros factores, la personalidad del estudiante, los resultados no son muy claros. Descartando cualquier tipo de deficiencia psíquica dentro del aula o en una evaluación positiva, no queda sino atribuir este rendimiento a causas externas a la escuela, pero que inciden directamente en ella, como es el ambiente sociofamiliar o el contexto que rodea a los estudiantes de nuestra institución. De acuerdo con los antecedentes literarios donde el desarrollo debe ser visto más allá del momento actual en un sentido prospectivo, es importante recordar una afirmación de nuestro autor Vygotsky en el sentido que la única enseñanza buena es aquella que adelanta el desarrollo. Asimismo, vale la pena destacar la importancia de concebir el desarrollo y el aprendizaje que siempre están estrechamente vinculados y en una visión prospectiva lo que puede propiciar es una actitud claramente interactiva entre los docentes, los padres de familia, los estudiantes y la sociedad. Es por esto que en este estudio se realizará mediante una investigación etnográfica, como lo mencionamos anteriormente, con enfoque cualitativo, con recolección de información por observación participante, entrevistas semiestructuradas y encuestas, ya que es necesario conocer de primera mano el contexto social donde se desenvuelven los estudiantes de básica primaria del Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís, buscando así visualizar y conocer algunos elementos que conllevan a examinar la influencia del contexto social en el rendimiento académico del mismo, fortaleciendo estos datos con la evaluación académicas bimestrales o pruebas de calidad que se le aplican a los estudiantes. La descripción del ámbito de investigación lo podemos tomar de tres pilares fundamentales: el contexto histórico, el contexto geográfico y el contexto social. El contexto histórico nos narra el surgimiento y fundación de la institución educativa, los diferentes decretos de aprobación y los rectores que han estado a cargo de la institución educativa. También podemos decir que es una de las instituciones que más tiene cobertura a nivel no solo del municipio, sino del departamento. En el contexto geográfico, nuestra institución está ubicada en el municipio de Pamplona, departamento norte de Santander, localizada en la cordillera de los Andes colombianos, zona suroccidental del departamento. Pamplona es un nudo estratégico y vial, centro cultural, siendo reconocida como una de las ciudades fundadora de ciudades, muy cerca a nuestra capital Cúcuta y por ende a nuestro país, a nuestro vecino país de Venezuela. En el contexto social, podemos decir que los estudiantes del Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís de Pamplona hacen parte de una población vulnerable entre los estratos 1 y 2 del municipio. Sus padres, como mencioné anteriormente, están dedicados a la informalidad. La mayoría son vendedores y trabajadores de la construcción, personas al servicio de casas y el comercio, y algunos son poblaciones desplazadas de las zonas rurales. En su mayoría carecen de una educación universitaria. Los alrededores muestran inicios de delincuencia, drogadicción, invasión de personas extranjeras y desempleo o empleo informal. Pasando al siguiente punto, podemos hablar de algunos antecedentes que sirvieron como base para nuestra investigación. A grandes rasgos y tomando solo algunos, a nivel de Colombia se tomó una investigación realizada en el Tolima, en Colombia, por Mayerly Narváez Perdomo. Ella decía en su investigación, o la titulaba, La influencia del contexto social en el rendimiento académico en estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Técnica Antonio Nariño Fe y Alegría de la ciudad de Ibagué.
Esta investigación permitió concluir que los estudiantes de séptimo grado poseen dificultades en su rendimiento académico y en su conducta debido a las diferentes dinámicas familiares y sociales a las que pertenecen y las cuales influyen en sus resultados académicos. ¿Por qué tomamos este trabajo? Porque considero que posee características del entorno que pueden ser común en este estudio o problemática, que puede servir de base en la búsqueda de posibles relaciones entre el entorno social y los estudiantes del establecimiento educativo San Francisco de Asís y en su base también académica. Teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación se toma como referente a autores como Bandura, Vygotsky, Bonfenbren, se tiene en cuenta la revisión de trabajos de la Universidad de Rioja también, un título donde hablaba sobre las consideraciones educativas de las perspectivas ecológicas de Uriet Bonfenbren. Esta teoría podría utilizarse para el análisis de los factores sociales o en el entorno, ya que se describe la teoría ecológica sobre el desarrollo y el camino de las conductas de un individuo, a través de su teoría de sistemas ambientes y que influyen en el sujeto y en el cambio de desarrollo y por lo tanto en las conductas de los diferentes individuos. También se trajo a coalición Solano con una obra titulada Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria obligatorio y su relación con las aptitudes mentales y las actitudes de estudio. Él decía que se desarrollaba principalmente la parte teórica, la parte empírica y la discusión de resultados y conclusiones. Otros hallazgos que se encuentran son las numerosas investigaciones que han puesto de manifiesta con el rendimiento académico de los escolares de secundaria, que influyen significativamente en los demás, en las aptitudes mentales o en la inteligencia, en las variables relacionadas con las técnicas del estudio, la motivación y la ansiedad que presentan cuando se enfrentan a diferentes exámenes. Solano también toma como base importante la perspectiva sobre la riqueza del marco teórico que permite desarrollar un buen material en torno al constructivismo, al entorno social y a los factores relacionados con el rendimiento académico. Seguidamente hay otra investigación realizada por Rodríguez 2014 titulada Aproximación al modelo teórico de participación social que fortalece la calidad de vida desde el contexto educativo venezolano. El autor acá trata de enfatizar el desarrollo de la participación de manera activa que oriente la articulación de los vínculos de la escuela y la comunidad, donde el proceso educativo es el que impulsa la capacidad de la sociedad y que repercute en la parte económica, social, política y científica de los individuos. Entonces, si tomamos todas estas investigaciones, podemos decir que son una base teórica fundamental para nuestra investigación y que va a aportar una teorización fundamental para la investigación que estamos llevando a cabo. Dentro de los enfoques referenciales que se tendrán en cuenta en esta investigación está el constructivismo, la teoría y el contexto social, el rendimiento escolar. El constructivismo podemos catalogarlo en primer lugar como una perspectiva epistemológica que intenta explicar y comprender la naturaleza del conocimiento y cómo se genera ese conocimiento dentro del individuo. Las teorías del contexto social son variadas, principalmente hay teorías de reconocidos autores como Vygotsky, Luria, Bandura, Bonfenbren. De esta manera, esas teorías buscan ampliar el conocimiento sobre el aprendizaje social y la importancia en el entorno. En cuanto al contexto o entorno social, representa una serie de elementos que hacen referencia al ambiente en el que se desenvuelve el individuo, ya sea en su parte social o cultural, las cuales tienen una influencia significativa en la conducta como parte de las costumbres y modos de vida de cada individuo. El rendimiento escolar tiene diferentes factores. Las corrientes en el estudio del aprendizaje se han agrupado en torno a las orientaciones en la parte cuantitativa, conductista y cognitiva,
y en la parte cualitativa. También dentro del rendimiento académico, el cognitivismo es considerado como un conocimiento básicamente que representa lo que el individuo piensa, siente y cómo se concibe el conocimiento a través de los diferentes procesos de aprendizaje. Si pasamos a analizar el siguiente aspecto sobre el marco legal, debemos partir principalmente por la Constitución política de nuestro país. En su artículo 67 nos dice que la educación es un derecho de toda persona y un servicio público que tiene una función social. Sin ahondar más, dice que la educación formará a los colombianos en el respeto, en los derechos fundamentales, en la parte tecnológica, científica y de mejoramiento del ambiente para que él pueda desempeñarse o desenvolverse eficientemente en el campo en el cual se desempeñe. De ahí, pasando al ámbito de educación, nuestra base fundamental es la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. En su artículo 7 manifiesta que la familia es el núcleo fundamental de toda sociedad y por ende el primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta que ocurra cualquier otra clase de formación que el individuo requiera. Allí también se introducen términos como formación, como comunidad educativa. De ahí surge el PI o Proyecto Educativo Institucional. Entonces, este sirve para llevar a cabo el propósito de plantear o constituir la comunidad que participará activamente en la producción del modelo educativo o proyecto educativo en cada institución educativa. Otra ley es la Ley 1404 de 2010, por la cual se crea el programa de escuela de padres en las diferentes instituciones educativas. ¿Qué busca este programa de escuela de padres? Como dar orientaciones de formación, de valores, para que se asegure una sociedad responsable dentro de la sociedad y dentro del mismo ambiente escolar. Otra es la Ley 1361 del 2009, por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia. Tiene por objeto fortalecer y garantizar los derechos integrales de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Asimismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una política pública para la familia. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para lo que es el fortalecimiento de los lazos de la familia y del contexto en el que se desarrolla el individuo. La metodología que vamos a utilizar en nuestra presente investigación está enfocada, como lo dije anteriormente, hacia la investigación etnográfica con una perspectiva cualitativa, en virtud de que los métodos, técnicas o instrumentos darán respuesta al objeto de estudio desde un enfoque descriptivo, comprensivo e interpretativo. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que vive el individuo se van desarrollando poco a poco y así poder explicar lo que son las conductas individuales o las conductas grupales que se presentan. Esto lo ratifica Martínez Migueles, 1999. Él también nos dice que el objeto inmediato del estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero su intención está en miras a contribuir en la comprensión de los sectores o grupos de poblaciones más amplios que tienen características similares. Esto se logra al comparar o relacionar las investigaciones particulares de los diferentes autores. En esta investigación tendrá en cuenta el paradigma sociocrítico. En este enfoque, el rol del docente juega un papel fundamental y muy importante, ya que la relación entre él y el estudiante va en ambos sentidos, es bidireccional, es decir, el docente es un facilitador, un estimulador de experiencias vitales que contribuyen al desarrollo de las capacidades cognitivas en el estudiante.
El paradigma sociocrítico aporta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa. Sus contribuciones se dan o se enmarcan en los estudios de investigaciones participativas. Así las cosas, la investigación etnográfica permite también construir la realidad educativa, interpretarla conjuntamente con los sujetos que vamos a observar, las acciones educativas, a partir de los datos que se recolectan, en este caso desde el entorno social del estudiante, para reconocer los factores que pueden intervenir en el rendimiento, ya sea sociales, de los amigos, del contexto, de la familia. Todo esto enmarcado o tomando como base las teorías, como nombré anteriormente, de Vygotsky, de Piaget, de Bandura, de Bonfenbren. Las fases de investigación que vamos a utilizar son 4. La primera es una fase de diagnóstico inicial, para detectar la problemática que encontramos en el sector. Segundo, una fase de construcción, un plan de acción que nos vamos a plantear para el desarrollo de la investigación. Una fase de ejecución de la etapa de teorización, ya teniendo en cuenta todos los instrumentos, todo el diagnóstico realizado. Una fase de cierre de la investigación. Entonces aquí plasmamos todos los hallazgos que hemos encontrado en la investigación. El escenario pues será la comunidad educativa del Instituto Técnico Arquidiocesano San Francisco de Asís, principalmente en una de sus sedes denominada sede Cristo Rey, que es donde se va a centrar la mayor parte de la investigación. Los informantes claves pues son los miembros de la comunidad educativa de dicho instituto técnico. Para complementar la metodología, la recolección de la información se llevará a cabo a través de la aplicación de una entrevista semiestructurada con los informantes claves seleccionados previamente. Entre ellos están los docentes, algunos miembros de la comunidad, con el objeto de recolectar testimonios y lograr de esta forma evidenciar diversos puntos de vista, para de esta forma lograr una triangulación y así poder construir la realidad, que es lo que estamos buscando. Además de ese análisis de la teoría recolectada, se recopilará la información. La misma se someterá a un análisis de interpretación de los discursos presentados, ya sea en grabaciones, en las encuestas, para así lograr describir e interpretar las respuestas y toda la información que hemos adquirido. Vale la pena resaltar que esto se apoyará en el proceso de observación, la cual servirá para realimentar el trabajo de investigación, logrando de tal forma llegar al final a una teorización. ¿Cómo vamos a poder llegar a esa teorización? Entonces, para eso vamos a tener unos pasos que son la transcripción de documentos, categorización de la narración, la codificación de la información, el análisis de la información o la teoría fundamentada, para luego al final obtener lo que es la base de la teoría. Por último, se darán a conocer las categorías que se tendrán en cuenta. Categorías y subcategorías. Dentro de las categorías están el contexto familiar, el contexto social, el entorno social y las relaciones sociales. Dentro del contexto familiar se tendrá muy en cuenta cuáles son los tipos de familia, la ocupación de los padres, la convivencia, lo que es la formación académica de los grupos de la familia y el acompañamiento que hacen en su entorno familiar. Dentro del contexto social se tendrá en cuenta los factores económicos, factores académicos, tiempo que dedican a la recreación, si se presentan situaciones de consumos de droga y otras sustancias psicoactivas, si existe motivación o desmotivación en el desarrollo de las diferentes actividades académicas. En el entorno social está la parte cognitiva, conductual, la influencia del trabajo en el aula, el papel que juega el docente, la motivación y la evaluación,
y la percepción que tiene el estudiante de su entorno escolar, del rendimiento, y si existe o no desmotivación para realizar sus actividades. Dentro de las relaciones sociales, entonces ahí se tendrá en cuenta el núcleo de amigos, cómo es el desenvolvimiento, la personalidad que experimenta el estudiante y los diferentes grupos sociales que puedan o no influir en su rendimiento académico. También se tendrá en cuenta la validez, la confiabilidad, que sea objetiva, que toda la información que se recolecte sea de primera mano y que logre de una u otra forma tener una confiabilidad para realizar la respectiva investigación. Muchas gracias. Agradecer también a la doctora Leidis Rodríguez por todo el apoyo y la asesoría dada para la realización de la presente investigación.